¿Alguna vez has metido la pata? Piénsalo, ¿eh? ¿Alguna vez has metido la pata con alguien? Lo típico de... Uy, ¿dónde está tu novio o tu novia? Justo, ya no estaban juntos o... ¿Estás embarazada? No, solo me he engordado. Hijo del mal. Somos expertos, al menos yo soy experto en meter la pata, no sé vosotros, pero yo soy experto en meter la pata y sobre todo lo peor de todo es cuando estás metiendo la pata y no eres consciente de que la estás metiendo. Es como si no escucharas esa voz que dentro te está diciendo, pero cállate ya, cállate, que lo estás empeorando. Recuerdo una vez, había estado en un lugar con una pareja, un par de personas, y yo había visto muchos gestos de cariño, muchos gestos... Bueno, eran pareja, o sea, tampoco es que yo lo hubiese interpretado mal, eran pareja. El caso es que, tiempo después, volví a ver a la misma mujer con otro grupo de personas, y cuando me acerqué a ella, pues no reparé en la situación de que ella estaba al lado de otra persona. Y le dije, oye, no veo a tu marido por aquí. Yo, ¿sabes? Súper tradicional, pensando que pues nada, si es tu pareja, es tu marido, ¿no? No veo a tu marido por aquí. Y me dijo, sí, está aquí. Y le dije, no, este no es. Y ella me dijo, sí, sí es. Entonces, claro, ese momento en el que no ves venir que te tienes que callar y que la otra persona te está diciendo que te calles y tú no lo estás pillando. No voy a contar más de esta historia, acabó bien, solo os digo esto, pero me da la impresión de que a veces no somos conscientes de algo muy gordo que está pasando en nuestra vida. Es como cuando metes la pata, algo muy gordo que está pasando en tu vida y casi pasa desapercibido para ti. Jesús ya lo decía, somos expertos en no ver venir lo que realmente está suponiendo un problema en nuestra vida. Es como que cuando lo vemos ya es demasiado tarde, ya es demasiado grande y no lo vemos. Jesús decía, sobre todo para los religiosos, ¿vale? Creo que aquí hay unos cuantos. Jesús decía, coláis el mosquito. ¿Habéis visto el mosquito? Bueno, hay mosquitos que son así de grandes, pero hay mosquitos pequeños y dice Jesús, coláis el mosquito. Os preocupáis por el mosquito, pero os estáis tragando el camello. O sea, estáis preocupados por esas cosas pequeñas y os estáis obviando aquello que realmente ocupa espacio. También Jesús decía algo parecido y decía, estás obsesionado con la pajita, el trozo de pajita que se mete en el ojo del vecino, de la vecina, del amigo, de la amiga, pero no te estás dando cuenta del pedazo de vigas de madera, como estas que eran en la época de Jesús, de la pedazo de viga que se te está metiendo a ti en el ojo. ¿Sabéis los americanos? Bueno, creo que son los americanos o los ingleses, no sé, Dean ya me corregirá cuando me vea. Ellos dicen que hay una frase como que es el elefante en la habitación, ¿no? No vemos el elefante en la habitación. Y esta es la pregunta que te hago. Si tú entraras en una habitación, ¿te darías cuenta de que hay un elefante? Hombre, sí, ¿no? O sea, un elefante es grande como para verlo en la habitación. Sin embargo, los americanos dicen que muchas veces no somos capaces de ver un elefante en una habitación. Y yo me pregunto si esto nos pasa en la vida. Somos incapaces de ver el elefante en la habitación en nuestras vidas, en nuestras casas internas. Y hoy te quiero contar la historia de Salomón. Salomón, conozcas mucho la Biblia o la conozcas poco, Salomón es un tío, era un rey, ¿vale? Eso sí que hasta ahí todos llegábamos, ¿no? La película, Las minas del rey Salomón, todo esto. Era un rey que en un momento dado Dios le concedió un deseo. ¿Tú te imaginas si Dios te concediera un deseo ahora? Si no eres creyente, pues te tienes que ir a la historia de Aladín y la lámpara mágica esta, pero si eres creyente, que Dios te dijera, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar, ¿qué le pedirías? Y dime que no pensarías realmente en la primera necesidad que se te ocurra. Entonces, dinero, restaurar relaciones con alguien, no sé, solucionar problemas de salud. Dime que lo primero que pensarías no es que pensarías algo egoísta para ti. Pues Salomón, el tío, increíble, llegó a pedir algo para los demás. Es decir, pido para mí sabiduría, pero porque quiero gobernar bien el pueblo. No quiero hacer como la mayoría de los gobernadores, que hacen ahí todos los trapicheos posibles para sacar más beneficio. Salomón le pidió a Dios sabiduría, sabiduría para gobernar a su pueblo. Así que todo bien, ¿no? El tío un crack. Había pedido algo, el tío súper comprometido. La Biblia, además, ojo, la Biblia nos dice que Salomón amaba a Dios. Y cuando la Biblia en hebreo dice que Salomón amaba a Dios, la palabra que está utilizando para amor no es como el amor de nosotros del siglo XXI, de te amo pero si me lo devuelves, porque si no me lo devuelves te amo menos. Salomón amaba con pasión a Dios.
no era un amor superficial, no era simplemente un afecto, sino era un compromiso. Era realmente pasión por Dios. Sin embargo, la Biblia nos cuenta esto, y este es el elefante en la habitación para Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 2 y 3. Y seguramente tú ahora cuando lo leas te des cuenta de que esto ha pasado como un elefante en la habitación todas las veces que has leído la Biblia. Que reconozcamos que la mayoría de los que estáis aquí, mucho, no la leemos. Pero si la lees, y te vas a dar cuenta de que nunca o casi nunca habías reparado en este pequeño detalle, ¿vale? Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice, en ese tiempo, el pueblo de Israel sacrificaba sus ofrendas en los lugares altos de la región, porque todavía no se había construido un templo en honor al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, o pero, y sabéis que cuando se dice un pero, todo lo que viene antes ya no vale. Sin embargo, David se había portado muy bien también, excepto lo de Betsabé y todos sabéis, pero Salomón amaba al Señor, seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares altos de la región. Y ya te digo que esto puede pasar desapercibido para ti, porque a veces la Biblia tiene esta característica, ¿no? Que te sueltan las cosas así como si nada, ¡pum!, como si nada. Pero realmente la importancia de los lugares altos es vital para entender la monarquía de Israel. Y tú ahora mismo puede que te estés preguntando, ¿qué es esto de los lugares altos? O sea, un lugar alto, pues es un lugar alto, ¿no? Una montaña o un edificio alto. Los lugares altos en Israel eran como pequeños santuarios, o santuarios un poco más grandes, pero pequeños santuarios que estaban colocados o en montañas o en lugares altos un poco apartados de las ciudades. Esto en España aún se puede ver, ¿eh? No sé si alguna vez habéis ido así por la montaña o en algunos pueblos y hay como ciertas ermitas o de repente un pequeño santuario hecho con 4 piedras y hay un santo o una virgen dentro. Esto en España no es muy común y la gente aún queda gente que les pone velas, etc. Esto eran los lugares altos que había en tiempo de Israel. Estos lugares altos donde la gente iba y la gente ofrecía sacrificios y actuaba para agradar a sus dioses. Estos santuarios no son fabricación israelí, estos santuarios no son fabricación judía. Estos santuarios estaban antes de que Israel llegara. Estos santuarios los usaban los paganos, que se les llama en la Biblia, la gente que creía en muchos dioses. Así que si realmente eres consciente de lo que significan los lugares altos, te vas a dar cuenta de que ahora toda la historia de la monarquía gira en torno a estos lugares altos. Y si no, te desafío. Mira Primera de Reyes, lee Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y te vas a dar cuenta de que cada vez que hay un nuevo rey o un cambio de monarquía, va a nombrar los lugares altos. Siempre hay 2 frases muy significativas. Hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y continuó sacrificando los lugares altos. Y a veces, los que son medio buenos, dice, e intentaron o derribaron los lugares altos. Y ahora es cuando te das cuenta de que no habías prestado atención a los lugares altos y te parece que aquí, leyendo la historia de Salomón, parece que es algo normal, porque, oye, total, no tenían el santuario, así que es algo normal. Pero realmente suponía un verdadero problema para toda la monarquía. ¿Qué son los lugares altos? Pues Dios los había prohibido. Si tú lees Levítico y lees Deuteronomio, Dios había prohibido los lugares altos. Había dicho que eso era cananeo. Eso era de las religiones anteriores, de las civilizaciones anteriores, y no formaba parte del culto que Dios quería que el pueblo de Israel tuviese. ¿Sabéis por qué lo hacían en lugares apartados y en lugares altos? Y aquí viene la clave de todo. A veces nos da la impresión de que Dios nos pide cosas de una manera caprichosa o nos pide cosas solo pensando en Él y no pensando en nosotros. Los cananeos habían puesto sus pequeños santuarios en lugares altos porque ellos pensaban que si estaban en lugares más altos, ¿vale? Si estaban en lugares más altos, tú fíjate qué tontería, ¿eh? Estaban más cerca del cielo y entonces los dioses les iban a escuchar mejor. Y esto en realidad que parece una tontería, es toda una teología detrás, es toda una manera de creer, y hay millones de cristianos hoy que creen así. Cuanto más hago, cuanto más me sacrifico, cuanto más me acerco a Dios, más me va a escuchar. ¿Y Dios por qué quiere que destruyamos los lugares altos? ¿Dios por qué quiere que hagamos así? Porque esa no es la fe en el Dios de la Biblia. La fe en el Dios de la Biblia no es yo me tengo que acercar a Él y tengo que sacrificarme y tengo que matar animales y tengo que ofrecer ofrendas y tengo que hacer sacrificios para que Dios me escuche.
La religión de la Biblia es una religión donde es Dios el que te escucha, es Dios el que viene a acercarse a ti. Y por eso Dios quería que destruyeras esos lugares altos. Porque esos lugares altos estaban transformando la manera que los judíos estaban viendo a Dios en su vida. Y al final te das cuenta de que el sincretismo es coger una creencia de aquí, una creencia de allá. El sincretismo que Israel practicaba se ha convertido en una tónica siempre en el pueblo de Dios. Siempre acabamos cogiendo algo que ya estaba. Siempre, cuando miramos nuestra manera de ver la fe, siempre vemos que hay algo de lo que desarrollamos, algo de lo que practicamos, que ya estaba ahí y muchas veces no entendemos ni por qué. Y si yo te preguntara por qué haces todo lo que haces para mantener tu fe, seguramente más de la mitad de las veces dirías, no sé, siempre lo hemos hecho así, ¿no? Siempre se ha hecho así. Por eso esta es mi pregunta para ti. ¿Cuáles son esos lugares altos en tu vida? ¿Cuáles son esos lugares altos que están pasando desapercibidos en tu corazón? No solo tiene que ver con Dios, tiene que ver con tu vida personal. ¿Qué elefante en la habitación estás siendo incapaz de ver? Que te está provocando ansiedad, te está provocando angustia, te está provocando rencor, te está provocando sensaciones negativas porque eres incapaz de ver el elefante o no quieres verlo. Porque sabes que enfrentar un elefante es algo muy gordo y muy grande. Y hoy me gustaría hablar, sabéis que estamos en la serie de la mirada de Jesús, ¿verdad? Hoy es el último día de la serie y vamos a hablar de la mirada de Jesús con respecto a la Iglesia. Hemos estado viendo cómo ve Jesús las cosas y cómo las vemos nosotros, y hoy me quería acabar con cómo vemos nosotros la Iglesia y cómo la ve Jesús. Porque casi siempre estamos convencidos de que la manera en que nosotros vemos la Iglesia es realmente como Dios la ve. Pero tenemos una fe y una manera de hacer Iglesia muy específica. ¿Cuántas veces estamos anclados a tradiciones, ritos, maneras de actuar que están ancladas al pasado? Que están ancladas a una herencia, una tradición, lo que sea. ¿Cuántas veces nos damos cuenta de que nuestra manera de vivir la fe, nuestra manera de vivir la religión hoy, no siempre da respuestas a mis problemas y mis necesidades de hoy, y mucho menos a mis problemas y mis necesidades futuras? ¿Será que la gente está abandonando la Iglesia que no Dios? Porque realmente la manera en la que hemos estado vendiendo la religión o la fe, o la hemos estado practicando estos últimos 2000 años, no siempre se ha adaptado a las necesidades actuales. ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? Te doy 5 segundos para que hagas una imagen en tu cabeza sobre qué es la Iglesia. ¿Es el edificio? ¿Es la gente? ¿Es el sistema? Luego diremos alguna cosa con respecto a esto. ¿Sabéis? A veces creo que cuando pensamos, cerramos los ojos y pensamos qué es Iglesia, hay una mezcla ahí de los que hemos nacido en una familia religiosa, una mezcla de mis recuerdos de la infancia y lo que es la Iglesia. Hay un componente familiar, lo que mi familia me ha transmitido que es la Iglesia o lo que mi Iglesia me ha transmitido que es la Iglesia. Y también el arraigo a lo que siempre se ha hecho o lo que siempre me ha sido conocido. Y al final te das cuenta de que cualquiera de esos 3 elementos no tiene por qué ser la manera en la que Dios está viendo la Iglesia. ¿Te has planteado cómo quiere Dios que veas tú la Iglesia? ¿Cómo quiere Dios que veas tú tu fe? Necesitamos imaginación para esto. A veces hacemos mucho énfasis al lugar, ¿verdad? Es como que mucha gente dice, qué cero, qué lugar diferente. Pero al final, ¿qué es la Iglesia? ¿Es el lugar? Os cuento un secreto. ¿Sabéis dónde y cuándo se reunía la Iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles? Lo tenéis en la Biblia, no me lo he inventado yo. Se reunían en casas. El lugar era lo menos importante, porque lo importante eran las personas. Sin embargo, en el siglo XXI seguimos comprando la idea de Constantino del siglo IV, en la que Constantino dijo, las casas no, vamos a crear catedrales, vamos a construir edificios imponentes, para que la gente cuando entre se sienta pequeña, porque Dios es muy grande. Y en lugar de sentarnos de una manera natural a vivir la fe y la religión, vamos a cargarla de ritos y de parafernalia. Y en el siglo XXI seguimos comprando la idea de Constantino sobre lo que es la Iglesia.
Vamos a dar importancia al clero. Vamos a crear una élite superior de personas que llamaremos clero y que serán superiores a estos otros porque estos enseñarán a otros y a estos los vamos a llamar laicos. Todo esto, herencia de Constantino. Y en el siglo XXI seguimos luchando porque seguimos viendo la Iglesia más como Constantino, que por cierto era pagano antes de convertirse al cristianismo y se convirtió de una manera dudosa. Y a veces poco nos preguntamos cómo ve Jesús la Iglesia. ¿Sabéis? Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, del Reino Unido, en la época de la Segunda Guerra Mundial, dijo que nosotros creamos los edificios y luego los edificios nos moldean a nosotros. Y a veces me pregunto si con la religión no pasa igual. Dios nos presenta una propuesta de relación con Él. Y nosotros creamos una religión en base a eso y luego esa religión nos moldea a nosotros. Esto es lo que le estaba pasando a Israel. Israel había creado una religión en la que habían cogido los santuarios, los lugares altos de Canaán, y los habían introducido en su manera de hacer culto, porque total, como no teníamos santuario, y esa manera de actuar les había llevado a pensar que Dios es como los dioses paganos. Que para que llueva hay que sacrificar. Que para que salga el sol hay que sacrificar. Que para que te vaya bien en la vida hay que sacrificarse. Que para tener hijos hay que sacrificarse. Y vemos la religión como un constante sacrificio y martirio. Y sorpresa, Jesús nunca vio la Iglesia de ese modo. Otra manera en la que nosotros modelamos la Iglesia a día de hoy es porque hemos creado una Iglesia para una clase media acomodada. Porque nos gusta ser clase media, nos gusta la comodidad, nos gusta la conveniencia, ¿no? Lo que me apetece y lo que no me apetece. Solo tenéis que pensar cuando entráis en Netflix, en HBO, en Disney. Cojo lo que me apetece y cuando me apetece. Vivimos cómodos y usando todo a nuestra conveniencia, si nos interesa o si no nos interesa. Queremos seguridad y tranquilidad, poco compromiso, mucha seguridad, mucha tranquilidad y mucha comodidad. Y no nos hemos dado cuenta de que hemos creado una iglesia a nuestra semejanza y no la iglesia nos ha moldeado a nosotros. Y aquí es cuando te das cuenta de que quizá la iglesia la hemos utilizado más como un lugar alto que realmente como el ambiente, la comunidad donde encontrarnos con Jesús. Somos personas que no queremos problemas, ¿verdad? En cuanto hay problemas, huimos. Reconozcámoslo. No somos mucho enfrentados a los problemas, somos más de huir. Así que en la iglesia, cuando vivimos el menor problema, aquí ya es tú, y te vas. Y te vas porque sigues pensando que la iglesia es lo que Constantino te dijo que es y no lo que Jesús te está diciendo que es. Y muchas veces, hoy me estoy poniendo morado, muchas veces venimos a la iglesia con un checklist, ¿verdad? Esto Avi lo tiene mucho, yo no, pero un checklist es cosas que tengo que hacer, ¿no? Cosas que me tengo que llevar antes de un viaje, ¿vale? Y venimos con ese checklist, ¿no? Con esta lista de ítems que tengo que rellenar. Y te sientes como un crítico de cine o como un crítico de estrella Michelin que va a un restaurante y estás así, ¿no? Vienes a la iglesia así. El desayuno, hoy no me han puesto el 1000 hojas con crema de chantilly, pero bueno, venga, va, me gusta. La música, hoy flojo, faltaba gente, han desafinado un poco, hoy no me gusta. No sé hoy, perdón, no. Venga, va, la música bien, que si no se me enfadan y se van. El tema horrible, además, estoy harto de escuchar a Jonathan, siempre el mismo, es que ya toca cambiar, mal. La decoración, es que esto es horrible, antes aún decorábamos algo, pero ahora mira, 4 letras cutres, mal. La distribución, es verdad que ahora se está mejor que antes, pero esto no va a durar mucho porque empieza el calor y yo ya no voy a venir. ¿No os dais cuenta que vivimos la iglesia, practicamos la fe y desarrollamos la iglesia como si viniéramos a consumir un producto? Estamos evaluando constantemente lo que me gusta y lo que no me gusta. Y nuestros ojos están constantemente analizando qué partes de la iglesia me gustan y qué partes de la iglesia no me gustan. Y lo pongo en una balanza porque en Hollywood me lo han enseñado, siempre hace una lista de pros y de contras. Y lo que gane, pues valóralo y toma esa decisión. Y hacemos lo mismo con la iglesia. Pros, contras, no me gusta, me piro. Pero es aún más complicado que esto.
¿Sabes? Jesús en Mateo 6, 31, 33, no lo voy a leer, pero seguro que recuerdas este texto. Jesús dice que la gente busca con ansiedad, que la gente está obsesionada con qué va a comer, qué va a beber. Yo le añadiría en el siglo XXI, la era del consumismo, en qué plan vamos a tener. ¿Verdad? La gente está más preocupada de qué plan vamos a tener que de comer o beber. Beber agua, ¿eh? Beber otras cosas, la gente se preocupa mucho. Pero qué vamos a comer o qué vamos a beber tampoco le preocupa tanto a la gente, es qué plan vamos a tener. La gente está desesperada porque no sabe qué vacaciones va a tener. La gente se estresa y vive angustiada solo porque no tiene nada reservado para este verano. Jesús dice, la gente se preocupa por eso, pero tú busca con ansiedad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Si confías en mí, yo te lo voy a añadir. Pero nos cuesta. Nos cuesta porque la iglesia sigue siendo un producto de consumo. Y seguimos viniendo aquí a consumir. Y luego estamos los pastores que tampoco lo acabamos de entender muy bien. Os cuento una anécdota. Yo una vez, iba a decir una vez fui pastor, pero sigo siendo pastor, pero una vez en una iglesia un poco más, una de las iglesias que yo fui pastor antes de Cero, una iglesia un poco más, pues como las de siempre, ¿no? Recuerdo que había una persona que siempre se dormía. Siempre se dormía, siempre. Esto me ha pasado más veces, ¿no? Pero esta persona en concreto me acordaré porque fue de las primeras veces que me pasó. Siempre se dormía. Y yo, pues siempre he hablado igual, no siempre he predicado igual. La verdad es que siempre me dicen que grito un poco. Entonces, a mí me molestaba mucho que la persona se durmiera. Digo, porque ¿esto qué es? ¿Un jacuzzi? No sé, ponerle una hamaca a la persona para que se duerma. Era salir, pero la persona cantaba y todo. Cantaba, escuela sabática, todo bien, bien, bien. Era, me pongo de pie, yo creo que hasta ¿sabéis? Esto se hace, ¿no? La doxología, que entra la gente. Todo bien. Empezaba yo, me ponía aquí y yo hacía ¡bum! Y se dormía. Y yo, me cachis en la mar. Total, que yo muchas veces me metí en esa rueda de consumo y dije, pero bueno, yo le tengo que ofrecer algo para que no se duerma. Y me veías a mí haciéndole el parguela, gritando, y a veces gritaba y hacía así, hacía ruidos y de repente la persona levantaba así un poco y aprovechaba, intentaba y era como ¡pum! Otra vez. Y yo decía, madre mía, me desvivía para que esa persona no se durmiera. Y llegó un momento en el que decía, pero si estoy aquí como si fuera un payaso de la tele entreteniendo a las personas, ¿es esto la iglesia? ¿Sabéis qué es lo mejor de todo? Que después de cada predicación, la persona me saludaba y me decía, ¡qué buen culto, pastor! Yo, una madre que lo parió. Pero me encontraba en esa rueda de consumo. ¿Hemos convertido la iglesia en algo que se consume? Pero déjame que te haga una pregunta. ¿La fe se consume? Es algo que tú llegas, como un helado, ¿no? Llegas, te comes un helado, te vas, lo dejas, lo tiras, churros con chocolate, muy típicos de Madrid. ¿Es la iglesia, es la fe algo que se consume, se tira y te vas? Ya está. Vengo aquí mi sabadito, a mi ración de fe, a ver si me gusta o no me gusta, si no me gusta una otra iglesia, o si no me gusta ninguna, pues dejo la iglesia, porque total, la salvación es individual y la fe es individual, y patatín y patatán, y te comes tu propio, te fabricas tu propia excusa, tú te la comes y te la llevas también para llevar, como en McDonald's. ¿Estamos construyendo la iglesia así? ¿Estamos convirtiendo la iglesia en esto? ¿Hemos convertido la fe en un asunto privado, además? Porque ese es otro problema, ¿eh? ¿Hemos convertido la fe en un asunto privado? ¿Hemos dividido lo religioso de lo secular, el día a día? De modo que, mira lo que te voy a decir, de modo que nosotros que criticamos tanto a los politeístas del Antiguo Testamento somos politeístas. Para los de la ESO, politeístas es creer en muchos dioses. ¿Somos politeístas? Tengo mi Dios en la iglesia, pero luego el resto de la semana lidio con mi Dios del éxito, mi Dios de la autorrealización, mi Dios del trabajo, mi Dios del dinero, mi Dios del ocio, que últimamente es muy importante. De manera que al final mi Dios, el que es Señor del sábado, el Señor de mi día religioso, es uno más entre otros dioses que ocupan mi vida. Y yo estoy desesperado y angustiado intentando alimentar a todos los dioses porque, claro, el Dios del dinero, pues hay que trabajar. El Dios del trabajo lo mismo, el Dios de la familia. Estoy tan estresado intentando alimentar a todos los dioses para que tener retribución que cuando llego al Dios de la Biblia, al que solo le hago un poco de caso el sábado o el domingo, creo que es la misma manera. Le alimento para ver si me bendice, pero el resto de la semana no pongo en sus manos mi vida entera. Porque la Biblia dice que tus metas, tus propósitos tienen que estar en sus manos, si no, esta fe no funciona. Te lo voy a explicar de otra manera.
Mira, Dani, ¿te puedes sentar aquí, por favor? Te prometo que no te voy a pegar. Martín, ¿te puedes sentar aquí, por favor? Maestro. Fijaos, esto es lo que hacemos con nuestra vida. ¿Estáis preparados? Esto va a sonar a secta, ¿eh? ¿Me dan la mano? ¿Me dan la mano? Este es Dios. Este es la sociedad, el mundo, mi vida del día a día. Este soy yo que formo parte de la iglesia. Así es como vivo yo. ¿Cojo de la manita o cojo de la manita? Los sábados me encuentro contigo y qué guay, qué cool, bendíceme, te amo, te canto, te data. Pero el resto de la semana, que casi esto me molesta. Pero tú me gustas más porque tengo mis problemas, mis tareas, mis vacaciones, mis cositas, mis fotos en Instagram que me llevan mi tiempo. Y estamos, pum, pum, pum. ¿No sería más fácil cogernos de la mano los tres? Podéis coger de la mano, no pasa nada. Luego tenemos gel. ¿No sería más fácil cogernos así los tres de la mano? ¿Cómo sería la vida? ¿Cómo sería tu fe si Dios, tu vida y tú estuvierais los tres a una? Podéis sentar, ¿eh? Efesios 4, luego voy a llamar otra vez, no os preocupéis. La mentalidad hebrea es que Dios lo envuelve todo. La mentalidad griega es que la religión forma parte de un aspecto y la vida forma parte de otro. Y a veces me pregunto qué clase de cristianos somos nosotros. ¿Los de la mentalidad de la Biblia o los de la mentalidad de Constantino, el paganismo, mitología griega, etcétera? Efesios 4, 11 al 13. Fíjate lo que dice, ¿qué es la iglesia, Pablo? Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Sabéis qué pasa? Que muchos de nosotros nos hemos tragado el cuento de que Dios empieza a repartir apóstol, pastor, maestro, pan, dones, toma, para ti 3, para ti 5, para ti 10. Y cuando llega a ti, para ti no hay. Tú tranquilo, chiquitín, tú te sientas cada sábado aquí. No molestes, ¿eh? Si te callan mejor, ahí en una esquinita, no molestes. Hemos comprado este discurso. Pero esta es la iglesia de Constantino. La iglesia donde hay una élite que enseña y una masa aborregada que escucha. Pero busca ese modelo en Jesús. Busca ese modelo en los evangelios, a ver si existe. Porque Jesús, aun siendo unos cafres los discípulos, los enviaba a predicar. Su manera de enseñarles era dándoles responsabilidad. Mira la iglesia primitiva, ¿quién no tenía algo que hacer? Todo el mundo tenía algo que hacer. Así que hoy tú decides qué iglesia quieres. ¿Qué iglesia vas a fomentar? ¿La iglesia de me siento, consumo y critico? ¿O la iglesia de sirvo a los demás? Porque aquí Pablo nos dice en Efesios que todos hemos recibido dones y todos los dones tienen un mismo propósito y es servirnos. Worship no toca de lujo y sin desafinar. Para que les hagáis fotos y pongáis en Instagram lo guays que son. Worship toca para que tú al cantar sientas que Dios está en tu corazón. Yo no hablo para que me digas, cómo molas, pastor. Yo hablo de manera imperfecta. Hablo con mis defectos. Porque siento que es lo mínimo que te puedo dar, mi experiencia con Dios. La gente que nos pone el desayuno no lo pone para que les alabes. Lo ponen porque han venido para esto, para servir. La gente que está con niños, la gente que pone sillas, la gente que pone esa carpa que hoy estaba temblando hasta que le han puesto ladrillos. La gente hace cosas para ti. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú por los demás? Porque si sigues viendo la iglesia como un lugar al que yo siento, miro y critico, estás viendo la iglesia desde el prisma equivocado. Y si crees que Dios no te ha entregado nada en tus manos, estás muy equivocado. Solo ponlo a trabajar. ¿Puedo llamaros otra vez? Sé que os habíais puesto con los instrumentos, pero no pasa nada. ¿Me siento? Sí, siéntate, porfa. ¿Sabes? Muchas veces
decimos, el Señor sostendrá su iglesia. No sé, a lo mejor solo la he escuchado yo esa frase. La he escuchado de mi madre mucho. El Señor siempre sostendrá su iglesia. ¿Pero qué es la iglesia? ¿Es un sistema? ¿Es un ente abstracto? Y al final, la iglesia, siempre tu denominación, ¿no? Nosotros adventistas siempre, Dios la sostendrá. ¿Pero qué es la iglesia adventista? ¿Qué es cero? El Señor sostendrá a las personas. Pero ¿y nosotros? ¿Vamos a sostener a las personas? ¿O vamos a crear una iglesia individualista donde aquí cada uno va a la suya? Fíjate, otra vez, las manos. Me ha gustado esto de daros las manos. No sudáis ni nada de esas cosas, está bien. Fijaos cómo es la iglesia. Yo vengo a la iglesia y por un lado tengo a Dios. Y por otro lado tengo al prójimo, al hermano. Al que llamo hermano, hermana. O sea, que aquí no lo decimos mucho, pero somos hermanos en la fe. A la persona que debería ser mi amiga. Alguien a que al menos debería conocer su nombre. Dani, Castillo, Maestro, Martín, Tavares. Por si no sabíais sus nombres, que muchas veces nos pasa. Y así es como nosotros venimos a la iglesia, cogiditos de la mano cada uno de un lado. A veces esta la soltamos, que es la de la gente y no me gusta, porque nos hemos hecho muy individualistas y la gente nos atosiga. Y venimos y otra vez cogemos la mano de Dios fuerte y decimos, venimos a la iglesia a juntarnos con la gente y ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Y luego, hola, no, hacemos así, realmente ni nos cogemos la mano, choca. Ahora nos viene mejor, ¿eh? Aquellos que no nos gusta la gente nos viene mejor esta manera de hacer las cosas. Venga, ¿todo bien? Bien, hasta luego, que me contagias. Pero no juntamos. No juntamos y Dios te está diciendo, te estás perdiendo todo. Te lo estás perdiendo todo. ¿Sabes qué es la iglesia? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios lo junta en uno y ahora sí que os podéis dar la manita otra vez. ¿Por qué las iglesias no somos esto? ¿Por qué no en cero ser esto? ¿Por qué no juntar el amar a Dios con todo mi corazón y el amar al prójimo? ¿Por qué no juntamos esa última mano? ¿Por qué vivimos a Dios siempre de una manera aislada? Aislada de la gente, aislada del grupo. Gracias, chicos. La iglesia somos personas y Dios sostiene a las personas. Iba a decir 35 años, pero no, tengo 37 años. He visto demasiada gente marcharse. Muchas veces por problemas personales. Muchas veces porque las personas no hemos estado a la altura. Porque le cargamos a Dios la tarea de sostén tú a la iglesia. Pero ¿y mi responsabilidad de sostener a la iglesia dónde está? ¿Y mi responsabilidad de sostenerte a ti dónde está? Porque no eres consciente del poder que tiene una sonrisa. Solo un sábado por la mañana. La sonrisa para una persona que puede llegar aquí rota de dolor y que alguien que no le conoce nada le dedique una sonrisa y se preocupe un poco por su vida. Todos tenemos algo que hacer y esto lo dice la Biblia. Todos estamos llamados a servirnos. Así que me gustaría acabar con esto. Como siempre. Tómate tu tiempo para orar. Eres libre, siempre lo has sido. Sobre todo aquí, siempre lo serás. Tú puedes ahora volverte a tu casa y criticar otra vez el desayuno, la música, el pastor, la gente, las sillas que son incómodas. Puedes criticar todo lo que quieras. Hazlo. Esto siempre va a haber. Pero hoy puedes cambiar. Puedes pensar, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar? ¿Qué puedo hacer yo para ser cristiano? O cristiana. ¿Qué puedo hacer yo para hacer iglesia? ¿Qué se necesita y qué puedo aportar yo? Eso es la iglesia de Jesús. Lo otro es la iglesia de Constantino, que 2000 años después sigue siendo trending topic. Se nos llena la boca de paganismos, del mundo entrando en la iglesia, de patatín y patatán, de religiones falsas. Y no nos damos cuenta de que el lugar alto, el elefante en la habitación, nos lo estamos comiendo con patatas. Y estamos viviendo una iglesia consumista, una iglesia individualista. Pero no estamos viviendo una iglesia comunitaria. Me gustaría que tomaras estos minutos, 2 minutos, lo que tú necesites, para orar. Puedes orar con la persona que está al lado, ¿por qué no? También venimos a eso. Puedes orar con la persona que está al lado, puedes orar con la persona que está enfrente, la persona que está detrás, porque la iglesia no es acerca solo de ti, la iglesia es acerca de todos nosotros. Así que si puedes orar en pareja o con 3 personas, mucho mejor. Si no, también puedes orar a solas.
pero me gustaría que hoy, con Dios, te plantearas qué tipo de iglesia quieres construir a partir de hoy.